En la Edad Moderna, estos adelantos tecnológicos y de la vida del hombre, lo que generan es que eh, la, de la necesidad del comercio. Primero continuamos sin poder saber cuál es el costo del trabajo, porque el costo del trabajo básicamente el trabajo no era remunerado. Seguimos sin objeto para la economía. Pero en realidad esto genera la necesidad de lo que se comenzaba a erigirse en calidad de burguesía mercantil, es decir, los comerciantes, tanto los pequeños como los grandes, como los que se dedicaban al comercio de ultramar. Eh, los emperadores romanos habían descubierto, aproximadamente 150 años después de Cristo, la existencia de la seda en China. Y esto había generado, los chinos mantuvieron aproximadamente 3000 años el secreto de cómo se obtenía la seda. Pero a los emperadores romanos les agradaba la seda como tela. Entonces, la búsqueda de la seda había generado lo que se denominó con posterioridad el camino de la seda, que va de Roma a China, son 8000 kilómetros. Este camino de la seda, que luego fue camino de especias, que digamos, fue recorrido por Marco Polo en esos viajes hacia la corte de Kublai Khan, que era el emperador mongol que gobernaba gran parte de China en ese momento. No solo era la seda, era una ruta comercial en la cual transcurrían personas, la recorrían personas con mercaderías, y con las personas vienen los virus también. No ha sido casual que la ruta de la seda importara hacia Europa una serie de enfermedades que costaron muchas vidas en Europa y que luego fueron transmitidas con el descubrimiento de América a América, ¿sí? Esta ruta de la seda fue ruta de la seda, ruta de la amapola. Con la amapola ustedes saben que se hace la heroína, el opio, el opio, luego la heroína. Hubo una guerra del opio, es decir, no es lo primero que viene de China el COVID-19. Y esto es un concepto de globalización que comienza a constituirse precisamente en esta época. Digamos, la primera globalización se da con el perfeccionamiento del arte de la navegación y la comunicación intercontinentes, ¿sí? Esto trae apareja obviamente consecuencias que son estas, que no fueron tan diferentes a las que estamos viviendo hoy en día. Lo concreto es que el comercio requería de estados nacionales que controlen un gran territorio. Ya no servía la estructura del señor feudal, que tenía la posibilidad de cobrar impuestos, tributos a todos los que pasaran por su territorio. O sea, este comercio requería de grandes unidades territoriales, y es allí donde se constituyen los estados nacionales, más o menos como los conocemos hoy. En el siglo XV, el Estado español, con el casamiento de los reyes de Castilla y Aragón, el Estado francés, el Estado inglés, el portugués. Mucho tiempo después lo hará el italiano, ¿sí? Aproximadamente 5 siglos después, y también un poco antes el Estado alemán. Pero los estados francés, inglés, español y portugués surgen, se consolidan en esta época y se convierten en potencias de ultramar, además.
Y esto inaugura una etapa, que es la etapa en la cual el comercio rige al mundo, occidental al menos, y con este imperio del comercio surge una forma de gobernar que identifica la riqueza con lo que vendría a ser una balanza de pagos superavitaria. ¿Qué significa esto? Era rico el estado que tenía más metales preciosos atesorados. Para tener metales preciosos, básicamente, el origen de la posesión de los metales preciosos podía estar radicado en una serie de factores. Por ejemplo, la posesión de territorios de ultramar, como le pasaba a España con gran parte de América, también a Portugal. A Portugal le agregaba el territorios de la costa africana. O sea, si bien España, para llegar a Extremo Oriente, lo hizo y se encontró en el medio con América, Portugal fue recorriendo la costa africana hasta que luego de llegar a Ciudad del Cabo, Cabo de Buena Esperanza, como le llamaban los portugueses, va hacia el Océano Índico y allí encuentra una ruta hacia Extremo Oriente. Fíjense lo importante que era llegar a Extremo Oriente y el comercio con China y países aledaños. Todo esto porque los turcos habían tomado Constantinopla y habían interrumpido la ruta comercial del Camino de la Seda, ¿sí? en el siglo XV. La cuestión que la burguesía comercial requería que el control de grandes territorios por parte de una autoridad firme, esto propicia el surgimiento del Estado Nacional, y los Estados Nacionales gobernaban siguiendo esta lógica que luego se llamó mercantilismo, que es, era rico el Estado que tenía más metales preciosos. Bien. ¿Cómo se obtenían metales preciosos? Bueno, extrayéndolos de los territorios de ultramar, los territorios conquistados, colonizados, o por las guerras, o propiciando la venta de mercaderías a otros países. Venta que tenía que ser superior a lo que se le compraba a otros países. Entonces era una política netamente proteccionista. Se protegía el país, o sea, se trataba de comprar poco a la potencia extranjera, a la potencia vecina, extranjera, lo que fuera, y si venderle. En el intercambio le vendo más y le compro menos, quedaban metales preciosos, se atesoraban. Esta política mercantilista en la cual el Estado protegía la producción propia, artesanal desde ya, intentaba ganar mercados. Bueno, todo esto, en alguna otra clase veremos cómo impacta todo esto en lo que tiene que ver con la economía de lo que luego sería el Virreinato del Río de la Plata. Pero esta política mercantilista fue el signo común de la época de toda la Edad Moderna, que para la historia termina con la toma de la Bastilla en plena Revolución Francesa en 1789, pero que tenía como la preeminencia del Estado Nacional, al cual lo simbolizaba el rey absoluto. Desde ya que el rey absoluto tenía estas facultades tanto de determinar tributos como de proteger a los comerciantes, como de auspiciar expediciones comerciales. Los barcos de guerra iban cuidando los barcos con mercaderías. Bueno, toda esta forma de entender la actividad económica, insistimos, aún sin ciencia, va a empezar a declinar en la medida que declina la autoridad del rey, del Estado absoluto. Con las revoluciones burguesas, primero con el despotismo ilustrado, se trataba de darle a la actividad estatal, a la figura del rey, a las potestades del rey, algún sesgo limitado por lo racional, ¿sí? Ya había estado Descartes, un tiempo después
enunciaría sus pensamientos Emmanuel Kant. Ya estaba la ilustración, a consecuencia de esto, la enciclopedia. Se intentaba que la actividad estatal al menos responda a una característica racional. Y después vienen las revoluciones burguesas. Y con las revoluciones burguesas se afirma el concepto de el carácter de persona, de las personas, previo a la constitución del Estado. No es que el Estado da el carácter de persona, sino que todos traemos del estado de naturaleza, diría Hobbes, Rousseau, Locke. Todos traemos del estado de naturaleza determinadas características y el Estado lo que hace es reconocerlas y en todo caso regular derechos pero nunca negarlas. Bueno, dentro de lo que se trae, conforme las tesis del contractualismo, está la libertad. Y dentro de la libertad está la libertad de ejercer el comercio y la industria y la actividad económica. Bueno, esto genera un cambio y lo que ya en la Edad Media era prohibido, como el interés, el préstamo de dinero, que ya en la Edad Moderna fue tolerado. Lo que determinadas religiones, luego de la Reforma Protestante, que el protestantismo y el calvinismo se impusieron en determinados sectores de Alemania, en lo que hoy son los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y en Gran Bretaña. Ya allí el préstamo de dinero, la relación con el dinero y la riqueza no era mal visto como en los territorios, digamos, influidos por la Iglesia Católica, y se consideraba que tener dinero, el éxito económico individual, era una especie de virtud que garantizaba la vida eterna, ¿sí? Estas creencias del progreso individual de los protestantes, para el sociólogo Max Weber, por ejemplo, son altamente demostrativas o por lo menos explicativas del por qué el capitalismo se desarrolló en primer término en esas regiones, en partes de Alemania, en los Países Bajos y en Gran Bretaña, a diferencia del retraso del desarrollo capitalista en partes de Francia y en España e Italia. La cuestión es que hacia fines del siglo XVIII, el progreso individual, el logro de las metas individuales era considerado, el hombre, el individuo era considerado el motor de la sociedad. Y desde el punto de vista económico, esto va a ser lo que la piedra angular de las ideas de Adam Smith, que toma de otros pensadores, por ejemplo la escuela fisiocrática francesa, que poseía no solo proponía que debía, digamos, la actividad rectora del sustento tenía que ser la agricultura, que había que vivir del producto de la tierra, sino que criticaba seriamente la intervención del Estado, de este Estado absolutista, y lo sintetizaba en el término dejar hacer, dejar pasar, laissez faire, laissez passer. Ese dejar hacer, dejar pasar es lo que toma Smith y construye el concepto de mano invisible. Es decir, si dejamos al hombre solo, que vaya por su interés, esto va a generar el bien común, ¿sí? Esta es la época de Smith, fines del siglo XVIII. Smith va a ver el derrumbe del sistema mercantil, ¿sí? del mercantilismo, y va a ver también los prolegómenos del capitalismo industrial, ¿sí? Y más que describir el sistema del capitalismo industrial, se va a dedicar a destruir conceptualmente el sistema mercantilista. Es un autor bisagra, pero justamente en esta época en la cual Smith enuncia sus ideas, se produce el fenómeno del capitalismo industrial, y con él, y allí empiezan a configurarse a precisarse los conceptos que le van a dar el contenido al objeto de la ciencia económica. Esto también va a quedar para el próximo video.